pequeño recuerdo, lo que habíamos hecho era aplicar el método de Hardy-Cross a una red que estaba conformada por dos circuitos o mallas. Y bueno, como resultado final, a partir del esquema de partida, obtuvimos el esquema final que nosotros vemos acá, donde, como yo les dije en la clase anterior, a nosotros lo que nos importa del cálculo de Hardy-Cross es precisamente obtener, en primer lugar, los caudales reales y sus pérdidas de carga asociadas y el sentido de circulación por cada ramal de tubería. Ese es el objetivo fundamental que nosotros nos interesa como resultado de la aplicación de Hardy-Cross. Sobre todo el sentido de circulación y la pérdida de carga asociada al caudal que circula por cada ramal. Aquí concluimos, bueno, viendo que efectivamente Hardy-Cross nos corregía los caudales en los tramos y que solo en el tramo 4 nos corrigió el sentido de circulación, por lo que en el resto de los tramos lo habíamos adoptado adecuadamente. Entonces, con esta información, como estábamos en un ejemplo, como les dije al inicio, estamos en presencia de un ejemplo de una red que ya existía y nos están pidiendo comprobar su funcionamiento. Entonces, bueno, vamos ahora a partir de los resultados obtenidos con el Hardy-Cross, vamos a ver qué es lo que nos pide la persona que nos está contratando y en base a eso vamos a ver los cálculos que nosotros debemos realizar para que podamos darle respuesta. Entonces, ya en el quinto paso, una vez que ya nosotros obtenemos el gráfico definitivo, donde tenemos para cada tramo de tubería su caudal, su pérdida asociada y el sentido de circulación, como estamos en una red que ya existe, entonces lo que debemos hacer en ese caso es calcular la presión en los nodos para comprobar si cumplen con las presiones que están establecidas por las normas. Si estuviéramos en el caso de una red nueva, no tendríamos que calcular la presión, sino que lo que tendríamos que hacer es lo inverso, calcular la carga o la altura de la bomba que debemos colocar. Si vamos a colocar un tanque, la altura del tanque, si fuéramos a colocar un tanque, o si fuéramos a entregar por bombeo directo, tendríamos que calcular la carga de la bomba. En este caso, vuelvo y repito, como les he dicho que es una red que ya existe, entonces vamos a calcular las presiones en los nodos porque lógicamente ya tiene que haber el tanque o la carga de la bomba y comprobar si es suficiente para la recalculada. Ahora, para calcular la presión en los nodos de la red, en cualquiera de los nodos, la presión en un nodo debe ser, en todo caso, una vez cuando nosotros la calculemos, tiene que ser mayor o igual a la presión mínima recomendada por la norma para el lugar donde nos encontremos. ¿Por qué digo esto? Porque recuérdense ustedes que la norma, en función del tamaño de la población, nos define la presión. Por ejemplo, en poblaciones de hasta 5.000 habitantes o poblaciones rurales, nos exige una presión mínima de 5 metros. Pero en poblaciones entre 10.000 y 15.000, nos exige una presión de 10 metros. Y para grandes ciudades, nos exigen una presión de 12 metros a columna de agua. Por eso es que aquí dice, deberá ser mayor a la presión mínima recomendada para el lugar donde nos encontremos. ¿Está bien? Entonces, la presión en el nodo va a depender. Si nuestra red tiene un tanque, la calculamos por esta primera expresión.
Si nuestra red es alimentada por bombeo directo, la calculamos por esta otra expresión. La presión en el nodo, en caso de que esté alimentada la red por un tanque elevado, va a ser igual a la altura del tanque menos la cota topográfica del nodo que nosotros estamos analizando, que es la cota topográfica final, el nodo que queremos calcular la presión, menos la cota topográfica inicial, que en este caso es la cota topográfica inicial del punto de partida, que en este caso sería la cota topográfica en el tanque, y menos las pérdidas que hay desde el nodo inicial, o sea, desde el tanque, hasta el nodo N que estemos calculando. Ahora lo vamos a ver en ejemplo. En caso de que nosotros, en vez de tener un tanque, la red estuviera alimentada por un bombeo directo, entonces la presión en el nodo va a ser igual a la carga de la bomba menos la Z final, que es la Z del nodo que nosotros estamos calculando, la cota topográfica del nodo que estamos calculando, menos la cota topográfica de el nivel freático de donde extrae el agua la bomba, como vamos a ver más un rato, menos las pérdidas que hay desde la estación de bombeo hasta el nodo N que estamos calculando. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo yo identifico este valor de Z inicial en el caso de que tuviéramos un tanque elevado y qué valor de Z inicial debo adoptar en caso de que le estemos alimentando directamente desde un pozo con una bomba a la red? Bueno, en el caso de los tanques, si yo estoy alimentando un tanque, mi Z inicial va a coincidir con la cota topográfica del terreno en el lugar donde se ubica el tanque. Ojo con eso, esto tienen que aprendérselo de memoria. ¿Está bien? Entonces, cuando tengo un tanque, que la red está alimentada de un tanque, la Z inicial es la cota topográfica del terreno en el lugar donde se ubica el tanque. Ahora, en el caso de que estemos alimentando de un acuífero mediante la construcción de un pozo y una bomba que bombea directo a la red, en caso de la bomba, la Z inicial coincide con el nivel freático estático en el lugar de la ubicación del pozo. Este nivel freático estático, cuando nosotros mandamos a perforar el pozo, el que tiene el micrófono abierto, que lo apague. Listo. Cuando nosotros mandamos a perforar un pozo, el que nos perfora el pozo nos da dos informaciones: el caudal que se puede extraer del pozo y la cota del nivel, la cota del nivel freático estático. O sea, a qué profundidad de la superficie del terreno se encuentra el nivel freático. ¿Está claro? Entonces, en el caso de que alimentemos la red por bombeo directo desde un pozo perforado del acuífero, la Z inicial coincide con el nivel estático, el nivel freático estático del agua en ese acuífero. ¿Está bien? En el lugar donde se ubica el pozo. Ahora bien, ¿cómo se puede saber el valor de pérdida desde el nodo inicial hasta el nodo N que debo adoptar en mi fórmula? Este valor que está aquí, el valor de pérdida que hay desde el nodo inicial hasta el nodo N. ¿Cómo yo puedo saber ese valor de pérdida? Ah, bueno, atiendan acá. Esto es importante también. Esto no se les puede olvidar nunca.
HF desde el nodo inicial, que vamos a suponer que aquí tengo el tanque o aquí tengo el pozo, HF es la pérdida de carga que tengo desde el punto inicial hasta el punto donde se localiza el nodo. Supongamos que yo quiero calcular la presión en el nodo C. Ahora, la pérdida HF1 es la pérdida que hay desde el nodo A hasta el nodo que quiero calcular, que es el nodo N que quiero calcular su presión. Aquí es importante que ustedes tengan presente. En esta malla que vemos acá, el agua puede llegar a C desde A directo por esta tubería hasta C, porque miren el sentido de circulación del flujo. El flujo viene por aquí y llega a C. Pero fíjense que también el agua puede llegar a C por esta dirección, desde A hasta B, desde B hasta D y desde D a C. O sea que fíjense que ese nodo puede el agua llegar desde el tanque o desde la bomba, de ir directamente desde A hasta C, pero también puede llegar por este otro lado, desde A hasta B, desde B hasta D y desde D hasta C, porque fíjense que la flecha me indica que puede llegar el agua por esa dirección. Cuando yo tengo, y ojo con esto, cuando yo tengo un nodo en el cual el agua puede llegar por diferentes puntos, que justo esa es la ventaja que tiene la red mallada, que el agua puede llegar en diferentes direcciones, como este, que puede llegar en dos direcciones, por aquí o por acá, yo me voy a quedar o voy a adoptar como valor de pérdida el menor valor que registre las direcciones a través de las cuales puede llegar el agua. ¿Por qué? Porque el agua siempre va a llegar más rápido a un punto por donde menos resistencia le ofrezca el sistema de conducción. Y recuérdense ustedes que las pérdidas de carga no es más que la resistencia que le ofrece a la circulación del agua el medio de conducción. Entonces, cuando yo tengo más de una dirección, tengo que calcular el valor de las pérdidas hasta ese punto por las direcciones que tengo, y aquella dirección que me dé el menor valor de pérdida, ese es el valor de pérdida que voy a adoptar en mi expresión. Veamos este ejemplo. Desde A hasta C, el agua va a tener una pérdida de carga de 6 metros. Aquí está, lo están viendo, ¿no ves? Ahora, por este otro recorrido que puede llegar el agua, a pesar de ser más largo, fíjense ustedes que si yo sumo aquí, desde A hasta B tengo 1 metro de pérdida, desde B hasta D tengo otro metro, lo que serían 2 metros, y desde D hasta C tengo 2 metros, más los 2 que vengo son 4 metros de pérdida. Por ende, el agua va, a pesar de que este es menor recorrido, como le ofrece mayor pérdida de carga, el agua va a llegar más rápido por este recorrido que por este. Y por ende, entonces, la sumatoria de las pérdidas que yo voy a adoptar en mi expresión va a ser 4 y no 6, porque es la que me ofrece menor resistencia. Entonces, eso tienen que analizarlo. Cuando van a ir a calcular la presión en un nodo, siempre van a tener que ver por cuántos puntos puede llegar, o sea, en cuántas direcciones, perdón, puede llegar el agua a ese punto. Como vemos aquí, una por aquí y la otra por acá. Entonces, son dos direcciones. Van a calcular las pérdidas por una dirección, que es 6 metros, y las pérdidas por la otra, que es 4, y como 4 es menor que 6, lógicamente el agua va a llegar más rápido por esta dirección que por esta trayectoria. Entonces asumo como valor de pérdida 4. ¿Está bien? Creo que he sido bastante explícito y tienen ustedes que anotar eso. Anótenlo. Bien.
Vamos a ver en el ejemplo de cálculo que veníamos resolviendo. Como les dije, ya aplicamos Hardy-Cross. Entonces ahora, lógicamente, la empresa que nos está contratando nos va a pedir la información que ellos quieren. Porque ¿cuál es el problema? Ellos nos dicen, tengo esta red, estoy teniendo problemas de presiones, por favor calcúlemelo hidráulicamente. Entonces, en el ejemplo de cálculo, vamos a ver cómo nosotros calculamos la presión en los nodos de una red una vez que apliquemos el método que hayamos aplicado, el método de Hardy-Cross. Entonces, retomamos el ejemplo. Vamos a utilizar la misma red, solo que vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo el que nos está contratando. Dice, un gerente, perdón, el gerente, lógicamente, de la empresa distribuidora de agua que viene presentando problemas de presión en la red, nos pide cuya información que se tiene se muestra en la figura. Fíjense ustedes que es la misma figura que nosotros tuvimos en el ejemplo de aplicar Hardy-Cross, las dos mallas. Y bueno, aquí están, ya les he colocado porque lo que nos interesa para este cálculo es la pérdida de carga. ¿Está claro? Y el sentido de circulación. Entonces, se conoce, él nos está diciendo que se conoce que en el nodo A se localiza un tanque elevado que garantiza una carga de 40 metros. O sea, en este nodo A me está diciendo el gerente que hay un tanque elevado que garantiza una carga de 40 metros. ¿Qué significa? Que el tanque tiene una altura sobre el nivel del terreno de 40 metros, que es la carga que nos está garantizando en el nodo A. ¿Está bien? Y que el proyecto fue desarrollado en la ciudad de Santa Cruz, donde la norma boliviana recomienda una presión mínima de 12 metros. O sea, nos está diciendo la presión que yo tengo que garantizar en todos los nodos o en todos los puntos de la red es la que nos recomienda la norma para Santa Cruz, que son 12 metros de columna de agua. ¿Y qué nos está pidiendo? Determine cuál es el nodo crítico de la red y calcule la presión en ese nodo para las condiciones actuales. O sea, ¿qué me está diciendo él? Para la red que usted ha simulado con el Hardy-Cross, calcule cuál es el nodo crítico. Ya ustedes por concepto saben que el nodo crítico es aquel nodo que registra la menor presión dentro de todos los nodos de la red. ¿Está claro? Y me dice, dígame cuánto es ese valor de la presión en ese nodo para los diámetros que tengo de tubería, o sea, para las condiciones actuales de la red. En el inciso B nos está pidiendo, en caso de que no se cumpla la presión en el nodo crítico, diga cuál sería la altura que debió tener el tanque para que la red funcionara adecuadamente. Entonces, vamos a dar respuesta a la primera interrogante. Vamos a partir que esta es la red que está conformada por dos mallas o dos circuitos que tiene 6 nodos y 7 tuberías, y además que ya de la aplicación de Hardy-Cross sabemos el sentido de circulación y su pérdida asociada para cada tramo de tubería. Y además sabemos que en el nodo A se ubica un tanque que tiene una altura de 40 metros. Mi piego chino. Bien. Entonces, sabemos ya que nos está diciendo que en el nodo A hay un tanque que tiene una altura de 40 metros. Y aquí vemos
estos valores que están asociados a los nodos, donde se le ha colocado la cota topográfica. Estamos acá y vamos a ver este tipo de planta 401, en el nodo donde vos la tocás y te come el dedo. 490, y así Vamos a ver, era ¿Está acá. bien? Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Oye, son malas. Nos está pidiendo Son que malangas. calculemos el nodo crítico y verificar para el nodo crítico si se cumple con la función de velocidad. Muy bonito. Vamos a primero a calcular la presión en todos los nodos e identificar nuestro nodo crítico. Como estamos hablando de un tanque, la presión en el nodo va a ser igual a la altura del tanque menos la cota final, la cota del terreno del nodo que estemos analizando, menos la cota del terreno en el punto donde se localiza el tanque, menos las pérdidas que hay desde el nodo donde está el tanque, que es el nodo I, hasta el nodo N que nosotros estemos calculando. Aquí yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué presión nosotros tenemos que calcular la presión en el nodo A? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque en el nodo A la presión que tengo es 40 metros, que es la altura que tiene de elevación el tanque en ese nodo. Entonces, en el nodo A, la presión en el nodo A, yo aquí pongo directamente presión en el nodo A igual a 40 metros, porque es la altura que tiene el tanque, es la de partida. Ahora, vamos a calcular la presión en el nodo B. Mírenlo acá. Para calcular la presión en el nodo B, sustituyendo en esta expresión, decimos qué cosa. Altura del tanque, ¿cuánto es? 40 metros. Menos Z final. La Z final es la cota del terreno en el nodo que estamos calculando, que es el nodo B. Por eso es 400,90. Mírenlo aquí. Menos la Z inicial. La Z inicial, ¿cuál es? Es la cota del terreno donde se ubica el tanque. ¿Cuál es? La 401. Mírenlo aquí. Menos, y ahora vienen las pérdidas que hay desde el nodo A hasta el nodo B. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer acá? Identificar en cuántas direcciones puede llegar el agua desde A hasta B. Vamos a ver. La primera, directo de A a B, indica la flecha, va directo desde A hasta B. Esa es una dirección. Ahora, vámonos por aquí. De A a C, si queremos venir por aquí, el agua viene en esta dirección contraria. No hay acceso a B por este sentido. Venimos por aquí, de A a C, perfecto. De C a E, perfecto. De E a F, no podemos porque el agua viene en la dirección contraria. ¿A qué conclusión hemos llegado? Que desde A hasta B es el único sentido de circulación o trayecto que tiene el agua. Por ende, el valor que tiene de pérdida de carga, ese es el que colocamos aquí, que es igual menos la pérdida, que es 7,14. ¿Está claro? Entonces, cuando resolvemos esto, nos da que la presión que nosotros tenemos en el nodo B es de 32,96 metros. Mayor a 12 metros, perfecto, está funcionando con tremenda presión el agua en ese punto. Ahora vamos a analizar el nodo C. Al nodo C, fíjense ustedes, le vamos a aplicar la misma expresión. La carga de la bomba, 40 metros, menos la presión en la cota topográfica, perdón, en el nodo final, que es el nodo C, es la 401,10. Miren aquí, 401,10. Menos la Z inicial, que es la cota topográfica donde se localice el tanque. ¿Cuánto es? 401. Miren aquí, 401. Menos, ahora, viene la suma, las pérdidas de carga que hay desde el nodo A hasta el nodo C. Desde el nodo A hasta el nodo C puedo llegar en esta dirección. Su pérdida, 37,14 metros. Vámonos por este otro sentido. Vengo de A a B, perfecto. De B a D, perfecto.
De D a C, perfecto. O sea, tengo otra dirección. Tengo dos direcciones ya. Vámonos por esta otra. AB, BD, DF, perfecto. FE, perfecto. Pero aquí el agua viene en sentido contrario. O sea, que no tengo esta tercera dirección. O sea, que el agua llega hasta C por dos direcciones. Por esta y por esta otra que está aquí. En esta dirección tenemos una pérdida de 37,14 metros. Ahora tenemos que calcular la sumatoria de las pérdidas en este otro sentido de llegada del agua y compararlo. Y el del menor de los dos, ese es el sentido, que es el valor de pérdida que vamos a adoptar. Si sumamos en esta otra dirección 7,14 más 22,40 más 5,47, eso da 35 metros. 35 metros es menor que 37,14, por ende la pérdida que vamos a adoptar desde A hasta C es en este sentido, porque es la que me da el menor valor, 35 menor que 37,14. Entonces, si solucionamos esto, 40 menos 401 menos 401,10 menos 401 menos 35, nos da que la presión en el nodo C es de 4,89 metros. Menor a 12, nos está diciendo de que el nodo C no cumple con la presión mínima exigida por la norma en el lugar en que se ubica la red, lo cual ya nos está dando el problema que estaba teniendo la red, que tiene problemas de presiones. Ahora, pero no sabemos si entre los dos, el nodo crítico es porque es el de menor presión, pero tenemos que terminar de calcular la presión en los otros nodos para ver si es que son de menor o mayor presión que esta y poder definir con exactitud el nodo crítico. Ahora bien, vamos a calcular la presión en el nodo D. La presión en el nodo D va a ser igual a la altura del tanque, que es 40, menos la presión en el nodo D, que es 400,95, aquí lo vemos, menos la presión en el punto donde se localiza el tanque de terreno, que es la 401, aquí lo vemos, menos, vamos a ver ahora el comportamiento de por cuántos ramales en cuántas direcciones puede llegar el agua hasta D. Desde A hasta C, perfecto. De C a D no puede porque va contrario ese tramo. Desde A hasta C, perfecto. De C a E, perfecto. De E a F no puede porque va contrario. O sea que en ninguna de estas dos direcciones va a llegar el agua. ¿De dónde puede llegar el agua? Desde A hasta B y desde B hasta D. Perfecto. Entonces una sola dirección. Entonces las pérdidas es clara. Es 7,14 más 22,40. Y eso da 29,54. Cuando efectuamos esta operación, nos da que la presión en el nodo D es 10,51. Mayor que la presión en el nodo C, solo que también incumple porque es menor a los 12 metros que nos recomienda la norma en el lugar en que está construida la red. Hasta ahora, de los tres nodos, el nodo crítico viene siendo el nodo C. Pero tenemos que calcular los otros dos que nos quedan. Vamos a calcular la presión en el nodo E. La presión en el nodo E va a ser igual a ¿quién? A la altura del tanque, que son los 40 metros, menos la cota en el nodo, la cota topográfica del terreno en el nodo E, que es la 402, mírenlo aquí, menos la cota topográfica donde se localiza el tanque, que es la 401, mírenlo aquí, menos, y vamos a ver ahora, desde A hasta E, ¿por qué direcciones puede llegar el agua? Bueno, puede llegar desde A hasta C y de C a E, correcto. Aquí tenemos una dirección.
desde A hasta B, desde B hasta D, desde D hasta C y desde C hasta E. Correcto, tenemos una segunda dirección. Ahora desde A hasta B, desde B hasta D, desde D hasta F y desde F a E. O sea que aquí el agua llega al nodo E por 3 direcciones. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Calcular la sumatoria de las pérdidas por las 3 direcciones. Por la primera dirección sería 37 más 4,81, me da un valor. La otra es 7,14 más 22,40 más 5,47 más 4,81, me va a dar otro valor. Y la otra es 7,14 más 22,40 más 9,18 más 0,02 y me da otro valor. De las 3, la que menos valor de pérdida da es esta. Créanme porque ya hice el ejercicio. Entonces, el agua va a llegar desde A hasta E más rápido por esta dirección. Por eso es que está sumado ahí 7,14 más 22,40 más 9,18 más 0,02. Y eso me da 38,74 metros de pérdida. O sea, ¿qué significa eso? Que solo en pérdidas de carga, los 40 metros que hay aquí, de los 40 metros se consumen 38,74 en trayecto, en la pérdida de carga de tubería. Si efectuamos esto, 40 menos 402 menos 401 menos 38,74 nos da que la presión en el nodo E es de 0,26 metros. O sea, no alcanza ni para un grifo de una altura de 50 centímetros. Solo un grifo de una altura de 26 centímetros. Por lo que significa que dentro de los 4 nodos que hemos calculado, el de menor presión hasta ahora es este, el nodo E, porque tiene 0,26 metros de presión. Grave. Y vamos a calcular el nodo F, que es el último que nos queda, va a ser igual a la altura del tanque, que es 40, menos la presión, perdón, la cota topográfica en el nodo F, que es 401,80, mírenlo aquí, menos la cota topográfica del nodo inicial, que es la cota del terreno donde se ubica el tanque, que es la 401, menos. Vamos a ver por cuántas direcciones puede llegar. Desde A hasta C puede, de C a E puede, pero de E a F no puede. Vamos al otro, desde A hasta C puede, de C a D no puede. Y entonces nos queda solo una dirección, desde A hasta B, de B a D y de D a F. Por eso es que colocamos aquí la suma de 7,14 más 22,40 más 9,18 y eso da 38,72. Cuando efectuamos esta operación nos da que la presión en el nodo F es de 0,48 metros, lo que significa, con este cálculo que hemos hecho, que de los 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos que tenemos, solo el nodo donde se localiza el tanque y el nodo B cumplen con la presión de la norma. O sea, de los 6, 2 nodos cumplen con la presión y los restantes 4 no cumplen. Primera conclusión, que significa que la red no está cumpliendo la norma. Y en segundo lugar, dando respuesta a lo que nos pidieron, que identificáramos el nodo crítico, cuál es el nodo de menor presión dentro de todo, el nodo E, y el valor de la presión que nos pidieron en ese nodo es de 0,26. Conclusión, ¿qué podemos decir? Que la red no funciona ni cumple con la norma adecuadamente porque sus presiones son muy bajas. ¿Está claro? Ahora, ¿qué es lo que nos pedía el ingeniero, la empresa que nos está contratando? Que calcule cuál era la altura que debió tener el tanque en el nodo A
para que se cumpla con la presión mínima de 12 metros en el nodo crítico, porque el nodo crítico es quien me va a definir a mí la altura que debe tener el tanque o la carga que debe tener la bomba en el lugar donde están ubicados. Entonces ahora lo que nosotros queremos saber, calcular cuánto debe ser la altura que debió tener el tanque en el nodo A para que en el nodo crítico, que es el nodo S, cumpla los 12 metros de columna de agua. Con solo yo haber calculado esto es suficiente. ¿Está claro? Pero yo les puse aquí el cálculo de todos, ¿no? Con respecto a B, entonces ahora la fórmula que tenemos que hacer es despejar de aquí, ¿qué cosa? La altura del tanque. Y esto va a pasar sumando en vez de restando. Y nos va a quedar que la altura del tanque va a ser igual a la cota final menos la cota inicial más la presión, pero ya la presión que voy a colocar aquí es la mínima. Es la presión mínima que voy a colocar en todos los puntos. Y para saber qué altura necesito de tanque para obtener la presión mínima. Y le voy a, en vez de restar las pérdidas, le voy a sumar la pérdida de carga, que es la que ya vimos para cada nodo. ¿No ven? Entonces, en el nodo B va a ser igual a quién? A la Z final, que es la 490, menos la Z inicial, que es la 401, más la presión mínima que me pide la norma, que es 12 metros, más las pérdidas que ya sabemos que es 714 porque es en esta sola dirección. Y eso me da que para que yo tenga una presión aquí, la presión mínima de 12 metros, necesito aquí una altura del tanque de 19,04 metros. Ahora, el nodo C va a ser igual a la cota topográfica inicial, que es la del nodo, la final, perdón, que es la del nodo 401,10, menos la cota topográfica donde se localiza el tanque, que es la 401, más la presión mínima, que son los 12 metros, más, ya vimos que habían dos direcciones, por aquí y por aquí, y que esta era la de menor valor de pérdida. Entonces, más los 35 metros, y lo que me da que para que yo tenga una presión de 12 metros en el nodo C, necesito que el tanque esté a 47,10 metros de altura en el nodo A. Ahora, en el nodo D va a ser igual a quién? A la Z final, que es 400,95, menos la cota donde está el terreno, donde está el tanque, que es la 401, más los 12 metros de presión mínima, más las pérdidas de carga. Por aquí no puedo, por aquí tampoco, la única dirección es esta. Entonces, por eso aquí está 29,54. Cuando calculo esto, me da que yo necesito, para garantizar una presión de 12 metros de columna de agua en D, una altura del tanque en A de 41,49 metros. Para el nodo E va a ser igual a la Z final del nodo E, que es la 402, menos la Z inicial, que es la 401, más los 12 metros, más las pérdidas que ya vimos que vienen en tres direcciones, pero la que menor hay es esta que está aquí, que son 38,74. Cuando efectúo esto, me dice que para que yo pueda tener 12 metros en el nodo E de columna de agua, necesito una altura de 51,74 metros en el nodo A. O sea, que el tanque tiene que estar a una altura de 51,74 metros. Y para el nodo F hago lo mismo, 401,80 menos los 401 del terreno donde se localiza el tanque, más 12, más la pérdida, que es la suma por este trayecto, que es el único, que es 38,72, y me da como resultado que para que yo tener una presión de 12 metros en el nodo F, necesito una altura del tanque de 51,52 metros en el nodo A. Entonces, como se puede ver acá, ¿quién me demanda la mayor altura del tanque? El nodo crítico, que ya habíamos visto que es el nodo E, porque es donde se registra la menor presión.
al registrarse la menor presión, ese se convierte en el nodo crítico y ese es el nodo de referencia para calcular la altura del tanque o la carga de la bomba en el punto donde se va a localizar. Y en este ejemplo, ¿qué me dice? Que para que yo pudiera tener la presión mínima de 12 metros en el nodo crítico, que es el nodo E, el tanque no debió haberse colocado a 40 metros de altura, sino a 51,74 metros. Lógicamente que cuando ya yo aumente esto a 51,74, ya esta presión va a ser mayor que 12 metros, esta igual, esta igual, esta igual, y aquí es donde voy a tener los mínimos, 12 metros. En el resto de los nodos que no es el crítico, la presión va a ser mayor siempre. ¿Está claro? ¿Se entiende eso? Ahora, ¿cuál es la respuesta o las conclusiones a las que podemos llegar con esto que hemos calculado? En primer lugar, como se puede ver de los resultados anteriores, se tiene que el nodo E es el nodo que demanda la mayor altura de tanque, que es 51,74, para que se cumpla con la presión mínima de 12 metros en ese nodo. Este resultado coincide con el anterior donde se indicaba que el nodo crítico de la red es el nodo E. O sea, es el nodo que tenía menor presión y lógicamente que demanda mayor altura de tanque. Como se puede ver, la altura que se requiere del tanque es mayor a los 30 metros, por lo que se debió usar bombas y no tanques para la distribución del caudal en la red. ¿Por qué? Porque los tanques a más de 30 metros no se recomienda colocarlos, porque no se justifican ni económicamente, ni se justifica desde el punto de vista operacional. Hay operarios que no se suben encima de un tanque de 30 metros ni muriéndose, porque tienen miedo a las alturas, porque cuando usted se para en ese tanque arriba, se mueve. Si usted mira un punto fijo, usted va a ver que se está moviendo constantemente. A mí me pasó, yo tuve esa experiencia cuando subí al tanque de Copail, allá arriba, miré un punto fijo y se mueve, que parece como que se vaya a caer para un lado del tanque. Entonces no se recomiendan más de 30 metros. Por ende, aquí la respuesta que le tendríamos que dar al que nos ha contratado, primero, que la altura de 40 metros que tiene su tanque en el nodo A es insuficiente porque no garantiza la mínima presión en la red, que coincide con lo que él decía, que efectivamente los cálculos coinciden con lo que él decía de que la red tiene problemas de presión y que no se debió colocar un tanque en el nodo A, sino se debió colocar pues seguro hay un pozo, de ese pozo bombean al tanque y el tanque entregan por gravedad. Se debió colocar, no construir tanque y colocar una bomba. ¿De cuánto? La bomba que yo colocaría no es de 51,74. Tendría que calcular la carga de la bomba. ¿Por qué? Porque la bomba no voy a usar en esta expresión. Aquí, cuando yo calcule la Z inicial, aquí yo he calculado porque es un tanque la cota de terreno. Si yo tuviera un pozo, en vez de calcular la cota de terreno, tendría que calcular la cota del nivel freático estático que está más baja que esa. ¿Está claro? Porque yo tengo que levantar el agua desde ese nivel, vamos a suponer que tengo 2 metros de nivel freático por debajo del terreno, entonces le tendría que adicionar 2 metros a esto para que efectivamente sería entonces 53,74 metros la carga que tiene que tener la bomba. Siempre la carga de la bomba es mayor que la altura que demanda un tanque. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque la bomba tiene que levantar el agua del subsuelo. El tanque no. El tanque te la pone ahí a la cota del terreno. Esas serían las conclusiones. Bueno, aquí hay un resumen que es lo que ya les expliqué, pero es un resumen importante que ustedes tienen que aprenderse. Obligatoriamente, sáquenle si quiere foto a la diapositiva, pero esto tienen obligatoriamente que aprenderse.
Primero, que para calcular la altura del tanque o la carga de la bomba, las expresiones que tienen que utilizar son estas que están acá, que ya las vimos, ¿no ves? La altura del tanque es igual a la cota topográfica del nodo que estoy analizando, menos la cota topográfica del terreno donde se localiza el tanque, más la presión que del nodo, que en este caso siempre voy a usar la presión mínima, más las pérdidas que hay desde el nodo inicial hasta el nodo que estoy analizando. O sea, el nodo donde se localiza el tanque hasta el nodo que estoy calculando. Que en el caso de la bomba va a ser igual a las cotas topográficas del nodo que estoy calculando. En este caso siempre sería para el nodo crítico, menos la cota de terreno en el inicial, que en este caso, como es bomba, entonces va a ser igual a la cota topográfica del nivel estático, freático, el nivel freático estático en el punto donde se localiza el pozo, más la presión en el nodo. En este caso, si voy a calcular la carga de la bomba, sería la presión que me recomienda la norma, más las pérdidas que hay desde el nodo inicial, donde está el pozo, hasta el nodo final que estoy calculando, que debe ser el nodo crítico. ¿Está bien? Que en el caso de tanque, este valor de Z inicial coincide con la cota topográfica del terreno en el lugar donde se localiza el tanque. En caso de ser un pozo, este valor de Z inicial no es la cota de terreno, sino es la cota del nivel freático estático. Esta me la da el que me perfora el pozo. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo sé qué valor de pérdida de utilizar o adoptar en la fórmula? Bueno, tengo que analizar hasta el nodo que estoy calculando en cuántas direcciones puede llegar el agua. En cuántas direcciones puede llegar del agua. Cuando tenga más de una, tengo que calcular las pérdidas en una y en otra dirección, o en las direcciones que llegue el agua. Y de los valores de pérdida de cada una de la dirección, el que menor valor me dé, ese es el trayecto del agua. ¿Está claro? Esa es la trayectoria del agua. Fíjense por aquí. En esta dirección, viniendo desde A hasta C, tiene 6 metros. En esta otra dirección, viniendo de A a B, de B a D y de D a C, tengo 1, 2 y 2 son 4. 4 menos que 6, el agua va a llegar más rápido por esta dirección porque tiene menor pérdida, y ese es el valor de pérdida que voy a adoptar en la expresión, que va a ser igual a 4. ¿Está bien? Entonces, voy a cerrar y les voy a dar la posibilidad de que pregunten cualquier duda. Les quiero aclarar una cosa. Les mandé hoy al grupo unas propagandas de un curso que se va a dar ahí en mi empresa, en el Instituto de Hidroquiver, que ya se está dando, que es ¿cómo se llama esto? Me acuerdo el nombre del curso ahora. Bueno, es construcción civil, perdón. Y el módulo que va a empezar este sábado, se los puse ahí porque hay muchos estudiantes. Yo sé que ustedes tienen, muchos de ustedes tienen problemas con los hormigones. Conozco cómo es la historia de ustedes con los hormigones, los profesores que son, bueno, bastante estrictos, que tienen poca llegada, etcétera. Entonces, justo el módulo que se va a dar es un módulo de hormigón, donde les van a enseñar a calcular vigas, columnas, losas. Entonces, si aquel estudiante que tiene problemas con los hormigones cree conveniente como un refuerzo pasar este curso, la profesora que les da clase es una ingeniera civil de muchos años de experiencia como docente, pero experiencia calculando. O sea, es una profesora muy preparada, muy buena, muy noble, muy dulce.
Entonces pueden tener una alternativa de que puedan aprovechar ese módulo y lógicamente puedan aclararse tal vez muchas dudas que tengan miedo de preguntarle a su profesor o que no le entienden a sus profesores y ella los pueda colaborar. ¿Está bien? Por eso fue que le puse esa propaganda para que, bueno, que quisiera y lo pueda ver como un refuerzo, lo puede hacer. Empieza este módulo el sábado que viene. El que se vaya, el que esté interesado, la ingeniera se llama Eliana, ingeniera Eliana. Es muy buena como docente, y yo se los garantizo, es una persona excelente, explica muy bien y es muy buena profesional. Inclusive este módulo tiene visitas a obras donde van a visitar, ella está construyendo, entonces los va a invitar a ir a obra para que vean en obra, les va a explicar en obra. O sea, yo les garantizo, yo no soy persona de engañar a nadie, y si yo no estuviera convencido de lo que es ella, yo no me atrevería a hacer esto. Pero yo creo que aquel alumno que tenga problemas, o que sé que los tienen, hay estudiantes que pasan 1, 2, 3, 4 veces la materia y no le entienden al docente, no porque sea bueno, pero de repente no le entienden su método. Bueno, pues esta es una buena alternativa. Está bien, Eliana Segarra se llama ella. Ingeniera Eliana Segarra. Bueno. Disculpe, ingeniero. Sí. ¿Y con usted no vamos a hacer visita? Del, qué sé yo, ¿cómo se llama esto? De acueducto, de obra Obvio. creo que en este momento va a ser muy, muy difícil por el problema de la pandemia. Hay un estudiante de planta que me ha pasado una resolución que han sacado. Por suerte al final pasaron que las clases virtuales se mantienen, pero creo que van a cerrar todo lo que es la parte administrativa de la universidad, todo. Así que creo que es muy difícil con el problema de la pandemia que la universidad autorice nada. Va a ser muy complejo. Buenas ¿Está tardes, bien? doctor. Buenas tardes, dígame. Disculpe una pregunta sobre el curso. ¿Dan tarea? ¿Hay exámenes? Que yo quisiera entrar, pero no quisiera meterle más trabajo a mi materia. A ver, si usted entra con interés de aprender, sí, la profesora da tarea y toma examen. Si usted entra con interés de aprender y la profesora da una tarea, yo creo que lo importante es practicar, porque practicar es lo que te va a hacer saltar tus dudas. Y entonces tienes la profesora y la profesora puede preguntarle todas las dudas que tenga. Entonces, eso es importante y se le va a dar un certificado de ese módulo. Con módulos se dan certificados. Entonces, o como si usted quiere dar curso, si no quiere examinar, no lo examina, sencillamente lo da, aprende, aclara dudas y listo. Es una decisión propia de cada cual. Pero si yo tengo problemas con los hormigones y a mí me dan una tarea para resolver o calcular por decirte, una losa o calcular una columna, lo que sea, yo lo haría para ver dónde me trabo y bueno, pues decirle, profesora, mira, aquí está mi problema, no estoy entendiendo esto. Claro, Eso es. sí, es que el problema es que el semestre es un poco corto y ya los docentes empiezan a tomar examen y sí. ya el tiempo es necesario. Pero puedes ingresar, dar las clases, son los sábados nada más. Las clases son los sábados, son 4 sábados. Y una consulta, ¿cuánto va a ser el costo por tomarlo ese módulo? Está ahí, la verdad, a ver, lo miro en mi celular, porque la 300. verdad, eso es entonces. Eso es. Ese es el costo entonces. Si dice 300, 300. La verdad yo no estoy vinculado, solo lo vi y
vi la opción de, porque los conozco, ustedes los conozco en la universidad. Lo que hemos visto hoy, señores, aunque ustedes no lo quieran creer, aquí le va la materia. Esto es lo fundamental. Hoy lo que hemos visto es, por decir, no sé, lo más selecto e importante de la materia. Si usted no entiende eso, podrá aplicar 1000 software, pero si no sabe interpretar los resultados que obtiene del software y cómo usarlo, no van a aprender nunca a diseñar redes. Y yo se los he dado, pero masticadito, más masticado no se lo puedo dar. Pero les puedo decir algo. Ustedes podrán salir de la clase ahora y decir, pucha, qué bien explica el cubano ese, la entendí todo. Pero yo los cojo en el examen y los rehuesco. Lamentablemente es así. Porque parece que todos lo entienden, pero cuando ya llegan al momento de, por eso yo les decía, el problema es cuando usted llega a hacer el ejercicio, tiene que aplicar el conocimiento nomás, ¿no? Entonces, pero si ustedes aplican al pie de la letra lo que yo les he enseñado, no tienen pérdida. ¿Está claro? Una Sí. pregunta, en ese tanque que construyeron, ¿no hubiera sido bueno, digamos, que lo hubieran construido en el punto más alto, en la cota más alta, tal vez hubiera cumplido más puntos la presión mínima? Es correcta su observación. Es correcta. Por eso es que yo, cuando les di las clases, les dije que los tanques se colocan en el punto más alto. Porque ya usted está aprovechando la altura natural, la ventaja que está dando el terreno. ¿Me entienden? Entonces, los tanques siempre se colocan en el punto más alto de la red. Ahora, lo que te puedo decir una cosa. Si tú cambiaras, yo por eso no lo di como solución, porque yo podría dar como solución trasladar al tanque al punto más alto. Pero si yo traslado el tanque al punto más alto, el Hardy Cross que ya aplicamos no sirve. Porque las condiciones ya cambian, ya el sentido de circulación del flujo ya no sirve. Por ende, todo lo que calculamos no sirve. Por eso que a la hora que uno toma la decisión antes de hacer el cálculo, uno tiene que sentarse y tomar las decisiones adecuadas. ¿Cuál es el punto más alto de la red? Por ponerle un ejemplo, ¿no? En vez del nodo A es el nodo E. Coloquemos entonces el tanque en el nodo E. Y entonces, a partir de la decisión que tú tomas, empiezas a hacer toda la simulación matemática, hidráulica matemática, de la red, y entonces para esa condición. Pero si usted calculó el tanque colocado en A, ahora estos cálculos que usted hizo, si lo cambia a E, no le sirven para nada, no sirven para nada. Tendría que trasladar el tanque a E y comenzar de cero otra vez a resolver el ejercicio. ¿Me entendieron? Muy buena tu pregunta, gracias. Gracias, doctor. Ingeniero, y Sí. otra consulta, tomando en cuenta el ejercicio que usted nos ha dado, Sí. la altura mínima que debería tener el tanque es de 52 metros aproximadamente. Sí. Prácticamente el doble de lo que usted recomienda de los 30 metros de un tanque de altura. Uh-huh. En ese caso, usted con su experiencia, ¿qué le recomendaría al ingeniero que le contrató? Perfecto. Que se le ponga una bomba al sistema que trabaje conjunto al tanque, porque una vez usted nos explicó que igual la bomba hay que tener en cuenta que tiene una vida útil de aproximadamente 10 años, que hay que volver a cambiarla, y un sistema uno calcula aproximadamente para 20. En ese sentido, ¿cuál sería la recomendación usted como ingeniero que daría para la solución del sistema? Mi recomendación sería la siguiente. Si el tanque ya está construido, no hay por qué tumbarlo. Lo dejaría el tanque. ¿Qué función tendría ese tanque si yo lo dejo? Me va a servir para compensar los excesos de presión. Solamente para eso. ¿Está claro? ¿Y qué yo haría? Seguro que yo tengo un pozo. De ese pozo estoy alimentando ese tanque
con una bomba. Y de tanque estoy alimentando por gravedad. ¿Qué yo haría? Quitaría la bomba que está en el pozo porque me da solo para alimentar el tanque, no me va a dar evidentemente para la red. Y entonces calcularía la carga que yo tendría que colocar en el pozo para que me dé la presión mínima de 12 metros. En vez de haber hecho lo que hice de calcular la carga de la bomba, la carga del tanque, la altura del tanque, calcularía por la fórmula de la carga de la bomba cuál es el valor de la carga de la bomba. Entonces, colocaría una nueva bomba en mi pozo que tenga el caudal y la carga de la bomba que yo calculé. Y dejaría conectado el tanque para que ese tanque me sirva en horario no pico, si no apagaron el equipo de bombeo o si hay exceso de presión, entonces se va a empezar a llenar el tanque y me va a compensar el exceso de presión en la red. Eso yo haría. Ah, ya, es decir, de que usted la bomba ya no la calcularía para que llene el tanque, sino para que abastezca el sistema y el tanque ya sería su auxiliar. Exacto. Ah, ya. Gracias, Esa es la ingeniero. cosa. No, por nada. ¿Alguna otra duda? Buenas tardes, ingeniero, Buenas tardes. doctor. Una consulta. Bueno, no sé si le puedo preguntar del tema 6. Tengo una consulta, he estado leyendo y hubieron algunas cosas que no me quedaron claro. Dime, a ver. Ya, en el tema 6, lo que es tanques, en la tubería de salida, nos dice que el diámetro para calcular la altura, ¿no es? La altura de la boca de salida, ¿no es? De la boca de salida del conducto, ¿no es? Sí. Tiene que ser D sobre 2, ¿no es? Obviamente tiene que ser el diámetro del conducto de salida dividido sobre 2, ¿no es? Pero si sale menor a 10 centímetros, optamos por 10 centímetros, ¿no es? Correcto, es así. Ya, ahora, mi consulta es la siguiente, doctor. ¿En qué momento ocupamos? Porque aquí en el texto nos comenta, dice, la altura de salida deberá estar ubicada a una altura mínima de D sobre 3 a D sobre 2. Siempre se utiliza D sobre 2. ¿En qué momento ocupamos D sobre 3 o no se ocupa? No se ocupa, es D sobre 2 normal. Ah, ya. Otra consulta más, mire, en el texto, abajito de lo que le comenté, ¿no? Dice, la distancia horizontal entre la salida y la pared más próxima al tanque debe ser como mínimo D sobre 2. ¿Esa distancia horizontal a qué se refiere, doctor? Es la separación de la pared a la distancia que va a salir el tubo. O sea, de la pared a la salida del tubo. Pero yo les dije que eso, normalmente el agua ingresa por el eje del tanque y sale la tubería de salida por el eje del tanque, con lo que se cumple por demás esa recomendación. Es para que tú no pegues el tubo a la pared. ¿Me entiendes? Sino que siempre lo separes de la pared un poco. Eso es. Para que no haya una sola contracción y eso traiga fluctuaciones aguas abajo a la descarga del tanque. Pero como siempre ustedes van a colocar la entrada del agua al tanque y la salida del agua al tanque en el eje del tanque. Y con eso ya esa recomendación no tiene sentido. Ya. Gracias. Y una última consulta más. En el tema 7, en lo que son las características de los componentes principales de la red, en lo que son las válvulas, ¿hubiera alguna fórmula que nos permita calcular más o menos las distancias de separación que debe haber entre válvula y válvula? Porque solamente no hay. No, las válvulas se colocan en las intersecciones principales de la red. O sea, donde se unan donde están las mallas principales, en los puntos de los cercanos, ahí cercano a los nodos se colocan las válvulas. Eso es. Porque en el texto solamente nos dice que para su ubicación, la norma boliviana recomienda el siguiente criterio. En poblaciones de 1500 metros en poblaciones con densidad menor a 250 habitantes por hectárea. Claro. Y a 800 metros en poblaciones con densidad mayores a 250 habitantes por hectárea.
Claro, eso es lo que dice la norma. Pero normalmente se colocan, a ver, tienes que nada más tienen que ponerse a pensar, no es solo a ti, a todos les digo, que para qué se utilizan las válvulas en la red. Si yo tengo, voy a compartir pantalla para que lo puedan entender un poquito mejor. Vamos a utilizar de aquí mismo los grafiquitos que tengo aquí. Miren acá. Vamos a ir a la red mallada. Aquí. Si yo tengo, esta es mi red, ¿no ves? Entonces, ¿qué es lo que a mí, para qué yo coloco las válvulas de regulación en una red? La coloco para que, por ejemplo, coloco una válvula aquí, déjame coger el punterito. Yo aquí pondría una válvula aquí y una válvula aquí. Cuando yo tengo una rotura en este tramo, cierro la válvula de aquí, cierro la válvula de acá y corto el agua solo en este tramo. Y puedo hacer la reparación en seco y sin afectar el resto de los tramos. ¿Me entienden? Entonces, ese es el objetivo de las válvulas. Claro, vamos a suponer que esto es un 100 metros y que aquí tienes otros 100 metros y que aquí tienes otros 100 metros. Entonces, ya la red es grande. ¿Qué es lo que te dice la norma? Ah, bueno, colóquela según la densidad. Vamos a suponer cada 800 metros, que quiere decir que entre este y esta cuadra tengo 800. Pero ahí tengo otros puntos. Y si ustedes se ponen a analizar, el agua me va a entrar por aquí, me va a entrar por acá y no me va a solucionar el problema. Entonces la norma da esa separación entre válvulas por un problema económico. Pero desde el punto de vista operacional, imagínate que yo tenga otro circuito aquí paralelo y que yo coloque válvula aquí y coloque válvula acá. ¿Ustedes no creen que el agua me va a entrar por aquí para estos puntos? Me va a entrar. Entonces el problema es que es importante que ustedes tengan presente para qué se usan las válvulas y cómo me conviene colocarlas. Por eso te dice en las intersecciones de las mallas principales, porque yo cierro aquí y este tramo no le va a entrar agua por ningún lado. Pero si yo cierro aquí y cierro en otro nodo que tengo acá, el agua me va a entrar por aquí. Entonces, eso es importante que ustedes tengan presente. No sé si me entendiste. ¿Me entendieron? Sí, doctor, gracias. No, por nada. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Qué les sugiero? Hasta aquí ya va lo que es el examen. El próximo miércoles yo voy a ver, no voy a lanzar todavía nada, esperando a ver, no, este estudiante me subió esas resoluciones, pero la verdad no, en los grupos de docentes en que yo estoy no han subido nada todavía. Voy a dar un chance hasta el miércoles a ver si lo suben. Voy a averiguar con el ingeniero Napoleón, porque si no, ya estamos en condiciones de tomar el segundo parcial. Porque hasta lo que hemos visto hoy va el segundo parcial, hasta la unidad 7. Entonces yo les avisaría el miércoles que vamos a hacer. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Una consulta, doctor. El día del examen, compré el libro en su oficina. Ya. Pero no había ninguna secretaria ni tampoco anotaron mi nombre, entonces No te preocupes. Yo les voy a dar una alternativa más adelante, que ustedes mismos van a firmar el libro y me van a mandar una foto con lo que yo les voy a decir y ahí ya yo les anoto. No se preocupen. Yo les listo, voy a doctor, dar gracias. su nota. Está bien. Bueno, ¿hay alguna duda más? Con el tema del parcial, doctor, va a ser, todavía depende si va a ser presencial o virtual, ¿no? Claro, va a depender de lo que diga la universidad. Por eso les digo que no me atrevo todavía a decirles nada, porque tengo que consultar con las autoridades. Lo que sí no podemos hacer es nada que vaya en contra. Si van a cerrar la universidad,
ni en la universidad nos van a dejar tomar examen. Entonces, por eso les digo, esperemos, voy a averiguar y yo les aviso. ¿Está bien? Muy bien. Gracias, gracias. Bueno, que tengan buenas tardes, cuídense mucho y aquellos que han consultado Una por mi consulta, salud, por favor. muchas gracias por preguntarme, me siento mejor. Solo tuve la semana pasada 3 días un poquito delicado con fiebre, un poco de falta de aire, pero bueno, ya estoy en el día 12 de mi enfermedad. En el chat me escribieron algo, pero no lo vi. Ingeniero, y los que logramos, los que no lograron dar el primer parcial, yo les voy a avisar. No se preocupen, cuando tomemos el examen final, antes de tomar el examen final, ahí yo les voy a pedir que me envíen la justificación de por qué no tomaron el parcial. Y ya entonces ahí yo tomaré la decisión. Vamos a hacer el examen primero, hagan el segundo parcial, el final, y ya después vemos de resolver ese problema. ¿Está bien? Tranquilo, no se preocupen, que yo les voy a tomar con el examen parcial, el final, el parcial, porque de todos modos tienen que estudiarlo, así que no los estoy obligando a estudiar adicional, porque sí o sí tienen que estudiar todas las materias. Doctor, en la clase anterior usted nombraba, digamos, cuando tenemos mucho, o sea, la extensión, digamos, que abarca nuestra red es muy grande, las mallas también se hacen para evitar, digamos, complicaciones, se hacen más grandes, y en los manzanos intermedios ponían, se debe colocar tuberías, me decía. Las tuberías de relleno o sí, distribuidora. Estas tuberías no afectarían también a lo que es las presiones y las pérdidas de carga. No, porque tú garantizas en los nodos las presiones y lógicamente que ya es insignificante el recorrido en esa tubería. La presión no es muy significativa. Ahora, no es que yo haga las mallas, o sea, tú haces el tamaño de las mallas tomando en cuenta tu capacidad de software. O sea, si tu software, los software grandes que te he mencionado, los software estos de la familia de los CAP, los IPCAT, el mismo que yo tengo que se llama Rocco, ellos solo te admiten hasta 1000 circuitos. Entonces, si tú tienes una cantidad exuberante, un área grande y una cantidad exuberante de manzanos, entonces tú vas a tener que asumir una cierta cantidad de manzanos dentro de una malla para lograr los 1000 circuitos. ¿Está bien? Eso es. Gracias, doctor. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Disculpe esa tabla que hizo de la planilla de Hardy Cross. Igual nosotros teníamos que hacerlo, la planilla. De modo que... No, yo sí le si le daría algún ejercicio de la planilla es para hacer un cálculo parcial. No, una tabla de esa no da ni para que lo hagan en 1, 2 o 3 horas, 4 horas, no. Es parcial. Cualquier cosa que le pueda poner de la planilla es cálculos así parciales para medir conceptos. Muy amable, gracias. No, mira. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? ¿No hay más dudas? Bueno, entonces cuídense, que estén bien y que tengan una feliz tarde noche. Un abrazo a todos. Chao. Chao. Hasta luego, doctor, que le vaya bien. Gracias. Cuídate. Chao. Saludos, doctor, que le vaya bien, Hasta luego. bendiciones. Chao.